Amén. Muchas gracias. Aplaudiendo, alabamos, parece un cielo, es un ambiente del reino de los cielos. Aplaudiendo, nosotros le glorificamos al Señor. Quiero que nosotros demos gloria a través del aplauso. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Los hermanos creyentes exteriores y los creyentes que están entregando el culto en línea, vamos a saludar unos a otros. Seamos el hombre del centro de la palabra. Con esta palabra voy a dar con el título de aferrarse a la esencia espiritual. En estos días, no solo en este país Corea, sino en el exterior también, hay un asunto de problemas de la violencia en la comunidad atlética coreana. Quienes muy famosas que son hermanas mellizas del seleccionado coreana de voleibol, pero tuve un impacto grande porque en la época cuando eran niñas, cuando tenían secundarias, golpearon a sus otros compañeros. Y hace 10 años que pasó esto y se está revelando todos los que hizo en estas mellizas. Ustedes también sabrán a través del noticiero de esta noticia, pero cómo están agrediendo a los compañeros, la melliza a otra compañera, con el arma blanca, con el cuchillo, y le golpearon y le insultaba a los familiares, a sus madres, a sus padres, y hizo muchos golpes diferentes. Y entonces el equipo donde permanece en este momento, y ellas son selección coreana de vóley, pero ellos recibieron un castigo de un periodo indefinido y además no pueden hacer más su vida como líderes para enseñar a vóley. Podemos ver esta imagen. No solo el deporte de voleibol, sino toda nuestra comunidad atlética. Hace muchos años que vienen estos problemas del golpes. Y era esta verdad. Pero en este trasfondo, ¿por qué le golpean y le retan? ¿Cuál es la razón del deporte coreano? Porque están metidos en el superiorismo de calificaciones. El país Corea es esa cultura, o sea, tener mejor calificación, mejor promedio. Y a través de este superiorismo de calificaciones sucedió este problema. Para subir mi calificación, mi promedio, siempre cualquier juego, cualquier partido hace un juego de jugador de estrella. O sea, esa estrella, esa persona que es mejor jugador, tiene una forma le trata como jugadora de estrellas. Y entonces al sentir, aunque quiera ella o no, pueden atacarlo y pueden insultar y le hace hacer cosas que no se deben hacer. Por eso esos deportistas que no pueden hacer buen deporte también es una herida, pero recibe otra herida por las estrellas y por los directores. Conclusivamente, están perdiendo la esencia de ser un deportista, de un deporte, y empieza a cambiado por superiorismo de calificación. Nosotros viviendo en esta vida, estamos aferrando todas las cosas de no esencial en vez de tomar lo esencial. Perdieron lo esencial y están viviendo aferrando lo no esencial. Vean los políticos, en vez de mejorar, pensar y hacer reunión para mejorar este país, pero no coincide su punto de vista aquí. No le importa el pueblo qué sucede. Ellos quieren tomar su
autoridad. Como sea, quiere tomar la autoridad y quiere destruir a nuestros opuestos competitivos. Podemos ver esta imagen de egoísmo, estos pensamientos. Insultan, hablan mal, golpean. No hay un juego limpio, como si fuese que está recreando el estado de que el país cayó en una crisis extrema durante la dinastía Joseon. Pero lo más lamentable es, no solo en políticos, sino está sucediendo aquí en la autoridad en cristiana. Está sucediendo lo mismo. Se perdieron la esencia espiritual, perdieron la esencia de ser cristianos y están tomando su vida de introducción y están viviendo en el Génesis capítulo 3, 6, 11, centralizado en sí mismo, centralizado en material y centralizado en éxito. Y ellos se están matándose hasta esto llega hasta sangre. Además, en Hanggicheon, en nuestro país, lo autorizaron en Corea como la iglesia donde pertenecemos en Hanggicheon. Y entonces, la comunidad grande se pelearon tantos y fueron echados y ellos formalizaron otra comunidad que se llama Hanggicheon. Y en este momento también está peleándose muchas veces y el presidente, al pelearse tanto, el país le manda a un abogado, un no creyente, y lo echan al pastor, el líder pastor de Hanggicheon, que lo está tomando este poder de esta comunidad Hanggicheon. El poder lo tiene un abogado que mandó en el juzgado. Esto es una imagen muy malo, muy pésimo de lo que las personas que perdieron la esencia espiritual. Esto está todo metido totalmente en la trampa de ataduras que dejó Satanás. Conclusivamente, en vez de hacer el papel de sal y la luz, en vez de hacer esa función, están siendo un objetivo para ser criticados por la gente de este mundo. Satanás, como sea, nos hace aferrar los no esencial y hace perder el tiempo. Nos está engañando continuamente. Una vida de fe es una batalla de la esencia y de no esencial. Si aferramos la esencia espiritual o la no esencial. Yo tengo prueba, estoy cansado, no quiero ir. Son todo el contenido de no esencial. Todo es centralizado en sí mismo. Todo es Génesis capítulo 3, 6, 11. ¿Qué prueba tiene? Y le pregunto, ¿por qué recibiste prueba? Por el pastor, por ese anciano. Estoy muy cansado. Están perdiendo la esencia espiritual y están siendo siervos de Satanás. Por eso, ¿cuál es el título de hoy? Aferremos la esencia espiritual. Aferrarse a la esencia espiritual. ¿Qué es la esencia? Ustedes quiero que mediten durante la semana. Si nosotros no aferramos la esencia espiritual, vamos a ser engañados. ¿Qué es la esencia espiritual? Es la palabra exacta. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, a través de la palabra de hoy, puedan abrir su espiritualidad y abrir sus ojos espirituales. ¿Por qué no tengo fuerza? ¿Por qué estoy haciendo así? ¿Por qué no tengo alegría en las alabanzas? ¿Por qué no puedo recibir la gracia? Ustedes verifiquen, están sin darse cuenta, están yendo y están haciendo vida de fe tomando no esencial. Lo hace engañar momentáneamente. Por eso lo importante de ustedes hay que comunicar 24 horas con Dios.
el hombre tiene que hacer, porque un hombre es muy inseguro, por eso tenemos que estar comunicados 24 horas y tenemos que establecer y tenemos que tener una vida de salvar a 237 naciones. Como punto 1 es punto de vista correcta. Vamos a ver versículo 1-2. Entonces se acercaron a Jesús ciertas escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen el pan? Aparecen los fariseos y las escribas. Y en la Biblia, cuando ellos aparecen como un maligno, un malvado que aparece como una película y formaliza un nervio terrible. Siempre los fariseos y las escribas están creando la imagen y el ambiente feo. Como esto, lo que dan los fariseos y escribas no es la paz, sino son existencias que nos dan la inseguridad, incomodidad. Ustedes cuando aparecen están alegres y tienen paz, es corta. Analizar es muy fácil. Yo tengo puesto la mascarilla y no sé quién es. Cuando paso y dice: pastor, hola. ¿Cuál es la característica de esa persona? Cuando me ven a mí, se sonríen. Estoy muy agradecido. Sentiría muy mal si se escapan y no se ríen conmigo. Pero cuando me ven todos los creyentes se ríen. Ah, el pastor no es una existencia para temer. Los fariseos, cuando aparecen los fariseos, no sé cómo se formaliza el ambiente de nervios. Y ellos aparecen delante de Jesús. Ellos, el lugar donde trabajaba era Jerusalén, pero era muy lejos donde apareció delante de Jesús, que es Galilea. No sé cómo vinieron hasta ese lugar a ver a Jesús. En ese momento ellos fue enviado de congregación Sanedrín, que es un cuerpo de votante, y estaba observando cada movimiento de Jesús. Fue enviado. Por eso Sanedrín, la palabra Sanedrín es la persona que donde crucificó a Jesús. Si hablamos en este momento, es un tribunal supremo de justicia. Ellos eran que organizaban responsables y juzgaban todos los juicios y órdenes religiosos y sociales de la sociedad judía. La mayoría de los integrantes estaban formalizados por los fariseos y eran 71 personas que decidían sobre ese tema, ese caso. Y entonces, ¿quién era el líder de Judías? Ellos, al ver a Jesús, porque Jesús estaba levantando milagros que solamente podían hacer dioses. Y entonces, toda Judía está teniendo una conciencia de crisis. Como sea, el ministerio que hacía Jesús quería frenar el ministerio de Jesús. Y para frenar a Jesús solamente tenía la forma juzgarlo con la ley. Por eso la palabra, la acción que hacía Jesús y la violación sobre la ley, y ellos estaban siempre mirando todas las cosas que hacía Jesús. ¿Por qué? Mateo capítulo 12, 14 ya está revelado su esencia, que dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cómo voy a matar? ¿Cómo puedo destruir a Jesús? Tengo que buscar un caso, como sea, y tengo que llevar a la muerte a Jesús. Porque el proyecto de ellos era matar a Jesús. En medio de esto, vemos en el capítulo de hoy, eso es porque sus discípulos estaban comiendo pan y no lavó sus manos. Cuando antes de comer el pan, no lavó la mano. Eso no es un caso para hasta denunciar a Jesús, pero en ese momento, esa cultura judía, los fariseos y las escribas, ellos seguían a los ancianos que confiaban
y estaban naturalizados por la palabra de la tradición de los ancianos. Y esta imagen de no lavar la mano era violar la ley judía. Aquí los ancianos quiere decir son las personas que tienen mucha edad, y el que tiene mucha experiencia sobre la ley es como un rabino, eran los líderes de religiosos. El mayor de todos los ancianos le decían ancianos, el mejor, el que sabía toda la ley, los ancianos. Ellos oficialmente tenían el derecho de interpretar la ley, cuya interpretación fue tratado como si tuviera la misma fuerza que la palabra de Dios. Es algo gracioso. En ese momento sucedía esto. Los ancianos, cuando se decidían, tenían el mismo valor de la palabra de Dios. En otro lado, la tradición que viene descendiendo era más importante que la palabra de Dios. Una de esos, ¿cuál es? Esa es no lavar las manos cuando comen el pan. En ese momento Israel no tenía palillos y ni cucharas. Entonces tenía que comer con las manos. El lavar la mano es bueno higiénicamente. En este momento es mejor porque por Corona 1.9. Yo antes no lavaba bien las manos, pero después de Corona 1.9 estoy lavando constantemente la mano. Y es bueno para salud y no es afectado por Corona 1.9. Pero y ellos lo convirtió en una ordenanza religiosa y heredó a la gente y le obligaba a todos los judíos. En verdad, los judíos, ¿dónde empezó la ley de purificación? Esto se basa en el Levítico capítulo 11. La palabra pureza para los judíos, ser pureza, quería decir que podía entrar al templo. Puede establecer delante de Dios. Esto tiene este significado, ser pureza. Porque Dios es puro y entonces la persona que pueda establecer delante de Dios tiene que ser una persona puro. Por eso si vemos en Éxodo capítulo 30, 19, antes de entrar, están reglamentando lavar sus manos en fuente de bronces. No era, pero tenían que entrar, lavar las manos con un fuente de bronce. Esto no era reglamento oficial, pero después de la cultura de gentiles, al demostrarse fuertemente, y entonces ellos hacían esta ceremonia de pureza. Pero el problema es, pasando el tiempo, como la verdadera palabra fue evangelizada, ¿cuál es la esencia de la palabra de Dios? Pero empieza formalizando diferente forma. Por eso no quiero decir que la tradición es malo, pero la esencia de la palabra de Dios no coincidía en ninguna dirección. Por eso se levantaban problemas. Si vemos en el capítulo 14, al ver Jesús a los fariseos y a la escriba, le dice, parece que un ciego está guiando a otro ciego. Conclusivamente, ¿qué es? Al dirigirse, al guiarse un ciego al otro ciego, van a caer en un hoyo. No solo los fariseos y las escribas en este momento, sino todo el pueblo de Israel está en una dificultad total espiritualmente. Si lo dejan tranquilo a ellos, todos van a caerse en un hoyo del infierno. No es algo malo porque van a ir al infierno. Ellos memorizan la palabra de Dios y ellos, cumpliendo la ley de 613 ley, pero van a ir todos al infierno. No es algo injusto. Van a caerse al camino de la destrucción eterna. Por eso está retando fuertemente Jesús a estos fariseos y escribas. ¿Cuál es la razón que pasó esto? Es porque los fariseos y las escribas no tenían punto de vista correcta de la palabra de Dios. Por eso, al no aferrarse
en la palabra esencial espiritual, ellos aferraban de la cosa no esencial, de la cosa que se ve en nuestros ojos, de la cosa de este mundo, y ellos tenían la más importancia de la cosa de este mundo, no tenían interés en la palabra. Si vemos la iglesia también pasa lo mismo. Tiene más interés, esa persona es así, ese creyente es así, eso es no esencial. Ellos dan toda su vida en lo no esencial. ¿Cuál es el punto de vista de esencial espiritual? De no esencial, es Génesis capítulo 3, 6, 11. O sea, viven centralizados en sí mismos, centralizados en material, centralizados en éxito. Entonces, al final, ellos conclusivamente van a enfrentar a Dios. Al vivir así, dentro de la iglesia, no hablo ni siquiera los no creyentes. Todo es una torre de Babel. Se derrumba algún momento. Al mismo tiempo vinimos a la iglesia. Una persona están todo el tiempo, obtienen las respuestas y son utilizados por la gente, por Dios, pero otra persona nunca recibe ninguna gracia y tampoco tiene experiencia de la bendición de Dios, porque utiliza su mente, su cabeza, sus ideas. Como sea, Satanás hace para que no aferremos lo esencial espiritual y intercede para que tomemos todas las cosas no esenciales. Hay una palabra que es las 8 bienaventuranzas del diablo. Con la excusa de estar cansado y no ir a la iglesia tienen la bendición y ellos serán mis obreros de Satanás. Bienaventurados que insultan a los pastores, aunque escuche 100 veces el sermón, en la palabra del púlpito, no tendrán la gracia. Bienaventurados las personas que vienen a la iglesia pidiendo por favor a otras personas, y esas personas van a ser marginados por los creyentes. Bienaventurados las personas que les gusta pasar la palabra a otras personas. Y entonces ellos van a recibir, crean conflictos y peleas. Y las personas bienaventurados que siempre están quejando, insultando, ellos se enojarán cada rato y van a ir cambiándose la iglesia continuamente. Bienaventurados las personas que dicen que tiene maldad, ellos van a ser destruidos. No tiene que decir amén. Cuando vemos este contenido, son todo contenido que desviaron de la esencia espiritual. Están atrapados en el engaño de Satanás. Mi centro, mi orgullo, al estar centralizado en material, van a ser siervos de Satanás. ¿Cómo pueden hacer la ofrenda? Porque me duele pagar en la iglesia. Están naturalizados por religión. No pueden vivir en la palabra de Dios y son atacados de todo tipo de forma. Todos los creyentes de la iglesia Yehová. Nosotros quiero que salgamos rápidamente de esta imagen. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente que otros. Tenemos que salir del punto de vista de Génesis 3, 6, 11. Y entonces, ¿qué se hace? Tenemos que vivir una vida de Hechos capítulo 1, 1, 3, 8. Al convertir Hechos 1, 1, 3, 8, tenemos que grabar en raíz naturalizado por esta palabra. Los creyentes de Yehová, quiero que ustedes den su conclusión a través solamente por Cristo y por el Evangelio. Que todos puedan tener solo Cristo y que puedan tener lleno del Espíritu Santo y lleno de la ampliación del reino de los cielos. Por eso la dedicación del templo, y quiero que establezca como protagonista de salvar a 237 naciones. Punto 2 es aplicación correcta. Vemos el versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los fariseos y las escribas, esta pregunta malvado, Jesús le habla simplemente, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué está dando la prioridad? En una palabra, ellos perdieron la esencia. Tomaron la tradición, pero perdieron la esencia. Siendo así,
y está diciendo, no es el momento de hablar mal y buscar roñas a otras personas. Y este contenido sale en el versículo 4:6. Los fariseos y las escribas distorsionó la palabra de Dios y es el contenido que buscan sus bienes, sus ganancias. Este contenido, los judíos, hay un sistema que es Corbán. Está Jesús explicando a través de este sistema Corbán. Corbán quiere decir que es la ofrenda entregada a Dios. Este sistema Corbán, cualquier material es, cuando decimos Corbán, y entregamos como ofrenda a Dios y no podía ser utilizado para ninguna otra ocasión. Y no podía utilizar como otras formas. Esto es como una promesa, Corbán. Si yo hago Corbán esta Biblia, solamente es utilizado por Dios, no a otras personas. Ellos hicieron un sistema Corbán así. Ellos. Qué bueno, ¿no? Ya entregué a Dios. Esto entregué a Dios, entonces tiene que usar para Dios solamente. Es algo muy bueno para poner contento a Dios, pero en ese momento de Jesús, este sistema empezó a distorsionarse, empezó a cambiarse. ¿Cómo fue cambiando? Tiene que llevar a sus padres. Y esto lo utilizaron en mala forma. Podía vivir junto con sus padres teniendo la economía, pero al no vivir junto con sus padres, y decían, toda mi ganancia, toda mi herencia, Corbán, decía. Y entonces no podían tocar, porque no tengo la herencia mío, porque toda mi herencia le entregué como ofrenda a Dios. Y tampoco entregaban a Dios y tampoco no vivían sirviendo a sus padres. Y decían, yo hice Corbán y no puedo gastar. Y ni un peso le daba a Dios. Fue cambiando así. La palabra que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, y lo está haciendo desaparecer la palabra de Dios. Y lo hacían así en ese momento los judíos, más las escribas y los fariseos. Al final, más que la palabra de Dios, ellos tenían prioridad de la tradición. Por eso está diciendo Jesús, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes piensen bien también, desde niños, en nuestra cultura coreana, de esta tradición coreana, hay muchas personas que vivió así, haciendo vida de fe y tuvieron desbeneficio. Si vemos el versículo 7, ¿qué le dice? Hipócritas. Le dan este apodo de hipócrita. Bien profetizó de vosotros. O sea, solamente con sus labios hacen esta confesión, pero por interior nada que ver. Por eso en Mateo 27 le dice, sepulcros blanqueados. Parece por afuera es blanco y limpio, pero por adentro es un huesos de sepulcros. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundancia. Es esta imagen. Nosotros no tenemos que vivir como hipócritas de una vida de tener apariencia de piedad y de no tener poder de piedad. Necesitamos una aplicación correcta. En ese momento Jesús, al llamar a una multitud, le hace una enseñanza. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es una palabra muy importante. ¿Qué quiere decir? Es muy importante el cambio de nuestro interior. Si no se cambia el persona de interior, no podemos dar influencia continuamente a otra persona. Por eso cuando ustedes tomen la palabra, no tomen con su sabiduría, sino tienen que recibirlo por su interior, revisando sus pasados, y tiene que dar influencia a sí mismo y tiene que enraizarse por la palabra del púlpito.
no necesita una decisión grande, sino es una aplicación pequeña. Aferrar la palabra del púlpito, de la palabra del púlpito como lema que me chocó, y ese lema que me hizo golpear mi corazón, aferrar esa palabra y meditar durante la semana, y tiene que aplicar. Quiero que hagan esto. Hay una palabra, dar un paso en un camino largo. En un camino largo también hay que comenzar de un paso primero. O sea, nosotros también, cuando nosotros actuamos un paso, vamos a dar influencia a otra persona. Oro para todos los creyentes de la Iglesia Yeon, que en el año 2021, que todos sean los creyentes así. Conclusión. Hay un libro que deben leer los multiculturas que están viviendo en nuestro país, que se llama es Poder de Nunchi. Es Fuerza de Nunchi, Poder de Nunchi. El contenido de este libro es muy divertido. Este Nunchi quiere decir estar atento, o sea, estar atento y vivir. Eso ayuda, es un secreto para vivir bien en Corea. El autor que escribió es el coreano que vive en Estados Unidos, Yoon-hee. Y este autor vivió todo el tiempo desde pequeño en Estados Unidos, en Chicago, y vinieron a todo Corea de vuelta y pasando su juventud aquí en Corea, y escribió este libro que experimentó en su crecimiento infantil. En Corea, estar atento es un sentido, sexto sentido, siguiendo los 5 sentidos. O sea, tiene que estar atento, y entonces nuestra vida, la calidad de nuestra vida empieza a crecer. Nuestro país es así. Estados Unidos no importa, aunque no estén atentos, aunque hagan cualquier cosa. No importa a otra persona cómo me mirarán. No importa cuando me visto con la ropa del verano, o cuando en invierno me visto ropa de verano, y en verano ropa de invierno. Si lo hacen en Corea, dirán, están locos, porque es una cultura que cuidan a sí mismos. Pero Estados Unidos no. En invierno andan en mangas cortas, y hay muchos que no tienen fríos, no se siente el frío y andan con pantalones cortos. Nosotros, aunque vistamos con las cosas grueso y largo, tenemos frío, pero ¿cómo pueden andar en pantalón corto? Parece que sus cueros son gruesos. Nuestro país, al ser así, aunque no tenga frío, tengo que vestirnos así, porque si no, la otra persona habla mal de mí. Por eso está muy avanzado esa tradición. O sea, la gente no puede hablar lo que quieren hablar. Ven y están atentos viendo a otra persona que dirá. Si yo digo eso, empieza a pensar todo esto. El presidente, cuando están en el lugar de presidente, hablan toda la palabra que quieran, pero cuando se dejan la presidencia, son amigos de los exteriores. Pero ¿qué sucede los niños de nuestra iglesia? En casa hacen alabanza, todo bien, pero ahí vino el pastor a visitar. A ver, hace el mímico y alabanza delante del pastor. No, y se esconden. Parece que lo hacen bien, pero cuando están delante de alguien no lo hacen. Mi nieta también. En casa hacen cosas, pero cuando vienen delante mío no pueden hacer nada. Porque eso es todo la cultura coreana, de mirar a otra persona, y esto al final se transmite espiritualmente. Y esto es no esencia. O sea, nosotros calificamos de las cosas de no esencial. Mata gente y vive gente por la palabra. Tenemos que tener el sexto sentido y siguiendo el 5 sentidos. Por eso, Filipinas,
Tailandia, todo Medio Oriente, no ven, no están atentos mirando a otras personas, pero nuestro país es mucho si no estamos atentos mirando a otras personas. Para tener el éxito tenemos que estar atentos. Dice que la calidad de la vida se aumenta. Por eso, para tener éxito en cada trabajo, es necesario estar atento mirando a otra persona. ¿Por qué yo digo esta palabra? La vida de espiritual también tiene que tener y tiene que estar atento. Si expresamos en otra forma, tenemos que tener el sentimiento espiritual. Sentimiento espiritual. ¿Qué es que está hablando la palabra de Dios? No tenemos que acercarlo sin pensamiento. Tenemos que distinguir la palabra cuando acercamos a la palabra de Dios. Por eso es muy importante este lugar donde están entregando la palabra, están escuchando la palabra de Dios. Es muy importante esta palabra del púlpito. Por eso nosotros tenemos que aferrar correctamente la esencia espiritual. Los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra del púlpito y haciendo comunicación de 24 horas, nosotros tenemos que aferrar perfectamente la voluntad y la palabra de Dios. La palabra de la gente no nos olvidamos nunca, o algunas palabras fuertes nos dura 10 años, pero la palabra de Dios nos olvidamos enseguida, porque estamos tomando de lo no esencial. Cuando vine a esta familia, me casé con este hombre, mi nuera que me dijo esta palabra, me siento mal. Y están guardados esa palabra, la palabra mala que escuchó toda su vida. Eso es no esencial. Ustedes, quiero que revisen su interior en esta semana. ¿Por qué no tengo el crecimiento de fe? ¿Por qué no estoy disfrutando el secreto, el misterio de la oración? ¿Y por qué estoy viviendo en Génesis 3? ¿Y por qué no puedo afectar, dar la influencia espiritualmente a otras personas? Y ustedes seguramente están atrapados de Génesis 3 sorpresivamente. Desde hoy, ¿qué quiere decir? Vamos a aferrar la esencia espiritual. Quiere decir que van a entrar dentro de la palabra y entonces su vida tiene vitalidad y tiene fuerza. Y Dios nos da la sabiduría, entendimiento. Amén. No abandonen absolutamente. Ustedes aferren la visión que Dios nos da y quiero que sean todos protagonistas que van adelante en este campo. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, haga no perder en esta vida y háganos que no tomemos lo no esencial, sino que tomemos la esencia espiritual y que nosotros sea un tiempo de dar agradecimiento a nuestro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La ofrenda se entrega por el niño y en la entrada del templo.